De forma general, ¿cuál creen ustedes, de acuerdo a su percepción, es el objetivo general de estas asignaturas, no solo en el caso de materiales o odontológicos, sino de forma general? ¿Qué importancia tienen todas estas asignaturas que forman parte del área de la salud en su formación profesional? A ver, ¿a quién se le ocurre? Sin miedo. Prefiero que metan la pata académicamente que metan la pata sentimentalmente. Porque ustedes saben el resultado es al cabo de qué tiempo. ¿Ah? 264. ¿Al cabo de qué tiempo? 40 semanas. Más o menos 9 meses, ¿no? A ver, ¿cuál creen que es el objetivo de la salud? ¿Perdón? Muy bien. Ese es el concepto de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Concreto, bienestar físico, mental, social. Pero en la práctica se da. Lamentablemente no. Perfecto. Bien. Pues lo que nosotros pretendemos llegar a ese objetivo. Y para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver. Prepararnos es la única manera. Porque si no estamos preparados, difícilmente vamos a mantener o mejorar la salud de nuestros pacientes. Entonces, ese es el objetivo general de la salud. Tratar de mantener, si no mantener, mejorar el estado de salud de las personas. Y para eso, nosotros vamos a utilizar, y voy a hacer esta analogía, seguramente hay emprendedores en el curso. ¿Alguien tiene un emprendimiento personal? ¿Puede levantar la mano? ¿Puede comentarnos brevemente? Please. Muy bien. Por lo tanto, ¿qué utilizan? De forma genérica. Ya, perfecto. Ingredientes o materiales o insumos, utilizan herramientas. ¿O no es así? O ya también alguien creo que quería comentar su emprendimiento. ¿Qué tienes vos un boliche? Exacto, muy bien. Entonces nosotros no estamos exentos de esa realidad. Yo sé esta analogía para que ustedes puedan comprender. Nosotros también, para mantener o mejorar la salud de nuestros pacientes, utilizamos una serie, utilizando el término de la compañera, de ingredientes o de insumos o de materiales para hacer un determinado trabajo manual, que es lo que comentaba la compañera. No solo, les decía, insumos o materiales, sino además utilizamos herramientas. En el primer caso, esos materiales se denominan, aunque ya había hecho la aclaración, se denominan materiales odontológicos o insumos odontológicos. En el segundo caso, las herramientas, técnicamente, ¿qué se denominan? Instrumentos. Ahora bien, estos materiales que nosotros estamos utilizando sirven para prevenir, sirven para curar o tratar enfermedades.
y en algunos casos incluso para diagnosticar enfermedades. Pues miren cómo se va desarrollando nuestro tema. Estos materiales, como decía al principio, el objetivo es mantener o mejorar la salud. Yo para mejorar o mantener la salud necesito utilizar ingredientes. Esos ingredientes que nombre reciben técnicamente, materiales odontológicos o insumos odontológicos, pero además necesito herramientas. Esas herramientas que se denominan instrumentos. Ahora, yo les decía, para mantener o mejorar, primero que tengo que hacer, seguramente eso van a ir aprendiendo, tengo que saber la dolencia, tengo que saber las manifestaciones clínicas de mi paciente, porque ha acudido a mi consulta. ¿Se entiende? Entonces yo necesito saber. ¿Para qué necesito saber? Para que en función a eso, a esas manifestaciones clínicas, signos y síntomas, yo elabore que finalmente un diagnóstico. Probablemente en algunas otras asignaturas, seguramente este año también en Semiología General, les van a aprender a utilizar una serie de estrategias para lograr este resultado. Por ahí adelantándome a otras asignaturas, el fundamento en la elaboración de una historia clínica, ¿cuál es? El diagnóstico. Dicho de otra manera, ¿para qué necesito yo elaborar una historia clínica? Una historia, como seguramente ustedes tienen una historia sentimental, o no es así, la mayoría, si no toda la mayoría, tienen una historia sentimental. Yo necesito saber esa historia. ¿Por qué necesito saber esa historia? Porque en función a hecho, incluso para ustedes, yo cuando elegí esta persona, me fue así, elegí esta otra persona, me fue mejor. Entonces, ¿qué camino tengo que seguir? Elegir una persona con estas características para que le vaya súper bien. ¿Se entiende? En base a esos antecedentes. Lo mismo en el caso de esta asignatura. Yo necesito utilizar un determinado material para hacer un diagnóstico. Por ejemplo, un material que se denomina detector de caries. En algunos casos, ustedes saben que la caries es una enfermedad que compromete ¿qué? La caries. ¿Qué compromete? Sin miedo, por ahí he escuchado, sin miedo, ¿qué compromete la caries? Puede comprometer, pero básicamente, ¿qué compromete la caries? Los dientes, las estructuras de las piezas dentarias. Muchas veces, cuando eso está comenzando, como seguramente el comienzo que ustedes han tenido con una determinada persona, el primer día perfecto, y el segundo día la compañera se fue de mí y no le gustó al tipo de la película, le llamó la atención, la trató mal, lo mismo. Entonces, en este caso, repito, estoy haciendo analogías como para que me puedan entender. Entonces, en ese caso, lo que yo tengo que hacer es, repito, utilizar un material que me permita identificar, porque del principio la caries no se manifiesta clínicamente, como sucedió con la analogía. No sé si me están entendiendo con la analogía. El primer día ustedes saben que con el porteo les fue excelentemente bien. Y al día siguiente comenzaron los problemas. El tercer día peor. Sucede lo mismo con la caries. Para que exista caries tiene que haber placa bacteriana. Entonces, se acumula placa bacteriana en un determinado lugar y el diente del principio no presenta nada. Después un cambio de coloración en el esmalte. Y como no se puede ver, yo no quiero que me pegue el tipo de la película, o si quieren ustedes. No hay algunas féminas que probablemente les guste, pero esa es la excepción. Por lo general no.
¿Sí? Entonces, yo no quiero encontrar una cavidad por el compromiso de las estructuras dentarias, yo no quiero encontrar una cavidad en esa pieza dentaria, porque si encuentro una cavidad, es como la pelea, ¿verdad? Yo no necesito llegar. Ahí es más, me va a costar más reparar la lesión si me golpeo o no es así, quienes ya han pasado por esta experiencia. Va a quedar una herida, y esa herida cada vez que suceda algo va a salir a la luz. ¿Y qué va a traer? Conflictos. Entonces no es favorable. Entonces lo que hay que hacer, con esto que estoy diciendo, un diagnóstico precoz, lo más antes que se pueda. Al principio me tengo que dar cuenta si esa persona es o no es así. Si no, son jóvenes. Uno a veces dice, no, con la primera persona, hoy es el amor de mi vida, nunca más voy a encontrar, etcétera, etcétera. Y no es así. Por lo menos la experiencia, la casuística muestra de otra manera. Han encontrado ustedes jóvenes con profesión, etcétera, etcétera, van a poder elegir. Bien. Entonces, en ese caso, utilizamos un material. ¿Qué nombre recibe ese material genéricamente? Detector de caries. Genéricamente, con nombres comerciales, ustedes van a encontrar miles. Necesito que es una solución y básicamente ¿qué tiene? Un colorante, un pigmento. De colocar en un determinado lugar ya me avisa que hay que el inicio de una lesión. Yo necesito ya poner en marcha un determinado tratamiento y no esperar que se convierta en una cavidad. ¿Para qué me está sirviendo? Para diagnosticar. Me está ayudando a diagnosticar. Porque cuando se habla de diagnóstico, como seguramente pasa con alguna enfermedad de ustedes, le han contado al doctor lo que sentían. Por ahí presentaban algunas cosas en la piel o en la boca. Esas cosas que se ven, esas manifestaciones objetivas que se ven, técnicamente, ¿qué se denomina? Signo. Todo aquello que se ve, incluso en la vida cotidiana, ¿qué se denomina signo? Porque se ve, porque es una manifestación objetiva, o se puede percibir. En cambio, hay otras manifestaciones, como la mancha blanca, la mancha blanca. Hay otras manifestaciones que no se ven, solo el paseo de la sien. Por ejemplo, el dolor. ¿El dolor podemos ver? No se puede ver el dolor, por lo tanto es una manifestación subjetiva. Y como no se puede ver técnicamente, ¿qué se denomina? Síntoma. Entonces el paciente, ¿qué es lo que hace? Comentarnos todos estos hechos para que nosotros juntemos signos y síntomas. ¿Para qué? Para sacar un diagnóstico, para saber qué es lo que tiene esa persona. Para que funcione eso, planifiquemos qué, con sentido común. Si ya he diagnosticado, yo ya sé el problema de enfermedad, ¿qué tengo que hacer posteriormente? Tratar, establecer un plan de tratamiento. Ahora bien, para tratar, por ejemplo, lamentablemente ya se formó una cavidad. Ya no puedo utilizar un detector de caries porque ya se llega a caries. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que quitar toda la estructura que ha sido comprometida y reemplazar esa estructura. Reemplazar el esmalte, reemplazar la dentina. Y para eso, ¿qué tengo que hacer? Utilizar material. Y en este caso, ¿qué se llama el material? Genéricamente resina. Existen diferentes tipos de resina para restaurar. Ahora, tengo que hacer, que quede claro, tengo que hacer un diagnóstico lo más certero posible. Porque no se olviden, yo para utilizar resinas tengo que utilizar ácidos para que se produzca la unión química que se denomina. Eso vamos a aprender a hacer de nosotros. Entonces, en ese caso, si yo no he hecho un diagnóstico certero y estoy cerca de la pulpa por sus conocimientos de histología, técnicamente, ¿qué es? En relación al esmalte. Ya, perfecto. Ya, histológicamente, ¿qué es? Repito, comparando. Si yo comparo el esmalte con la pulpa, ¿dónde está la diferencia?
¿Dónde está la diferencia entre el esmalte y la pulpa? Ambos son componentes de un órgano. ¿Qué nombre recibe ese órgano? Diente. Pero ¿qué características particulares tiene la pulpa en relación al esmalte? ¿Perdón? Muy bien. Por lo tanto, como es un tejido conectivo laxo, ricamente vascularizado y ricamente inervado, yo tengo sensibilidad, cosa que no sucede con quién, con el esmalte. Por lo tanto, está bien, la cualidad de la histología se habla que el esmalte, que aquí también yo tengo diferencias. Para mí la pulpa es un tejido, efectivamente es un tejido fino. Porque conceptualmente, ¿qué es un tejido? Conceptualmente. ¿Qué es un tejido conceptualmente? Muy bien, un conjunto de células. El esmalte, pregunto, ¿tiene células? Tenía, sí, tenía. Yo también tenía 15 años. Pregunto, ¿el esmalte tiene células? En este momento, obviamente, no en su formación, en este momento, con sus piezas dentales, ¿ese esmalte tiene células? A ver, ¿qué me dicen? Embriólogos, histólogos, ¿hay alguien ayudante de histología? De biología, no van a querer levantar la mano, ¿no? A ver, entonces pregunto de otra manera, ¿cuáles son los componentes del esmalte? Voy a llamar a los soficados. Doctor, a ver. Ahora sí me dan mal, doctor. Está formado por arreglar. Pero actualmente le digo, no lo que fue, ¿se entiende? Porque una vez que han hecho su aparición en cavidad bucal, las piezas dentarias pierden dependencia con el resto del organismo. Por eso preguntaba, ¿cuál es la composición del esmalte? ¿Qué es lo que más tiene el esmalte? Perfecto. Hidroxiapatita. ¿Saben en qué porcentaje aproximadamente? 96. Ya por eso, 94-95%. Hidroxiapatita. Ahora, el otro 5%, ¿de qué está constituido? Ya, material orgánico, perfecto. ¿Cuál es el material orgánico? Células. ¿Qué material orgánico? Ya, pero el agua no es un material orgánico. El agua. Efectivamente tiene agua, que quede claro, tiene agua. Pero ¿en qué porcentaje aproximadamente agua? Escasísimo. 1% aproximadamente. Puede variar así. Entonces, ¿cuánto nos queda? Un 3 o un 4% material orgánico. ¿Cuál es ese material orgánico? ¿Perdón? Sin entrar al internet, sean honestos. ¿Perdón? Eso forma parte de la hidroxiapatita, de la materia inorgánica. ¿Perdón? Claro, pero ¿qué materia viva? ¿Qué materia, por eso decimos orgánica? No viva, sino orgánica. Para diferenciar, porque básicamente tienen material inorgánico y material orgánico. Inorgánico comienza con P, termina en S, a ver. Proteína.
tiene una T intermedia, ¿qué más? Proteínas. ¿Y qué proteína básicamente? Eso que tanto les preocupa a las féminas. ¿Cuál es? Eso, colágeno. Imagínense. Tal vez el partido aún no, pero de aquí a unos añitos seguramente sí, ¿no? Entonces, yo tengo, les decía, que considerar todos estos aspectos. Fíjense, a ver, ¿por qué yo estoy retrocediendo? La importancia que tienen cada una de las asignaturas. Yo voy a aplicar un material y si no es un diagnóstico adecuado, reemplazo como tal, y como la pulpa es un tejido vivo, ricamente vascularizado y nervado, la puedo matar. ¿Por qué? Porque he utilizado ácidos. Imagínense, para hacer esa reparación, yo tengo que estar alejado de la pulpa. Porque cuanto más cerca, ¿qué siente el paciente? Cuanto más cerca la pulpa, dolor. De principio ese dolor es provocado. Yo tomo agua fría, hoy siento un dolor. Ya después ese dolor se hace espontáneo. Cuando el dolor se hace espontáneo, lamentablemente, la pulpa está comprometida. Y cuando la pulpa está comprometida, ya no se puede hacer un tratamiento conservador. ¿Qué es lo que hay que hacer? Retirar la pulpa. Eso técnicamente se denomina pulpectomía, a través de otra especialidad, la endodoncia. Pero fíjense cuán importante todos estos aspectos que voy a hacer entender. Entonces, estamos volviendo a la conceptualización, a la definición de materiales. Son insumos que no solo se utilizan para diagnosticar, sino también para tratar. Pero para tratar, yo tengo que hacer un diagnóstico certero, porque si no he hecho un diagnóstico certero, puedo empeorar la situación. Y eso van a aprender en semiología general y después en semiología estomatológica. Ahora bien, pero no solo la salud se ocupa de diagnosticar y tratar una determinada enfermedad. ¿Qué es lo que está de moda? ¿Qué es lo que hemos aprendido con el famoso SARS-CoV-2 o COVID? ¿Qué es lo que hemos aprendido? ¿Qué es lo que hemos aprendido? ¿Qué aprendizaje de esa experiencia? ¿Perdón? Exacto, la prevención. Pero miren, ¿cómo somos nosotros? Tiene que pasarnos, porque si no nos pasa, eso de la prevención no está instituido recientemente. Desde que tenemos uso de razón, cuando uno juega de niños, niñas, seguramente ustedes recuerdan, entran para comer, ¿qué nos decían los papás? Lavarse las manos. Y eso, como que ha vuelto hace poquito, pero ahora seguimos practicando. Pregunto, a ver, honestamente, ¿seguimos practicando? Honestamente, no. Miren, es otra analogía, como cuando llega el fin de semana y uno quiere liberarse, ¿no? Quiere salir de la casa y le dice al papá o a la mamá, sobre todo al papá, porque el papá es el que mayor autoridad generalmente ofrece a la familia. Papá, quiero que me deje salir, voy a salir con un algo de tal, pero me prestes el auto. Pero no vas a beber. No. Salió una vez, efectivamente, me vio, recogió, incluso dejó a sus amigos y amigas, llegó a la casa como si no hubiese pasado absolutamente nada. El siguiente viernes o fin de semana se va repitiendo. No te preocupes, papá. Hasta que finalmente pasa un accidente. Y los papás dicen, ten cuidado, hijo, es preferible que si vas a beber, no vayas en la movilidad. Y uno como a esa edad se cree Superman, que no le va a pasar absolutamente nada, ocurre. Y a veces con desenlaces fatales, no queremos llegar a ese extremo. Pero de la misma manera, pongamos en funcionamiento todos esos conocimientos. Porque la historia, y seguramente estos antecedentes,
también nos indican que se va a volver a presentar una enfermedad que va a provocar una pandemia. Ustedes saben, cada vez se va alterando el medio interno, es como una cavidad bucal. Si yo altero el contexto del medio ambiente, fíjense los desastres que suceden. Las inundaciones en el Beni, Covica, que nunca había llegado a ese nivel, el deshielo, etcétera, 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 etcétera. Nos tenemos que prevenir. Nos podemos utilizar nosotros materiales para prevenir. Pues en ese caso decíamos la caries, que es la enfermedad con mayor frecuencia se presenta. La caries. Entonces, yo ya tengo que estar presto a revisar a qué pacientes, a qué edad, a ver, para prevenir. A esta altura ya no, ¿verdad? ¿Cuál es la primera pieza dental en hacer su aparición en cavidad bucal? El primer molar, perfecto. ¿A qué edad aproximadamente? ¿No? Ya, perfecto, hablando de visión temporal y permanente. Permanente, el primer molar, 6 años, ¿no? 6 años. Entonces, efectivamente nos interesa también prevenir las piezas temporales, pero ellos tienen un periodo de vigencia muy cortito. Más nos interesan las piezas permanentes, los 6 años. Por eso, ustedes han debido aprender en alguna de las asignaturas la recomendación que nosotros hacemos con los papás, no solo con los hijos, sino también con ellos, a que nos visiten cuántas veces al año, la norma que establece en el campo de la estomatología. ¿Cuántas veces yo tengo que visitar al estomatólogo? Muy bien, 2 veces al año. A ver ahora, honestamente, levanten la mano. ¿Quién ha hecho la visita en los últimos 6 meses? No ya para tratar una enfermedad, repito, sino para prevenir. Para que se den cuenta. Excepción, pero el porcentaje es mínimo. ¿Se entiende o no? En el campo de la salud en general, cada qué tiempo yo tengo que acudir al profesional, al médico como tal, de cabecera o al especialista. ¿Ah? Sin miedo, una vez al año, mínimamente, repito, para prevenir. Es más, hablando de prevención, a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, ustedes permanentemente, ya tenía una clase, ¿no? Perdón, reciben información para redondear con este tema. Para prevenir, voy a terminar haciendo una pregunta. ¿Cuál creen ustedes que ocupa el primer lugar que produce muertes en nuestro departamento? ¿Dime? Muertes en nuestro medio. ¿Cuál es la primera causa de mortalidad? Eso visto en bioestadística. ¿Cuál es la primera causa de mortalidad en nuestro medio? Están cerquita, pero no están en primer lugar. No. El cáncer de cuello uterino. La primera causa de mortalidad, el cáncer de cuello uterino. Por eso que ustedes ven a través de los spots publicitarios, ¿qué ven periódicamente para evitar ese desenlace fatal? ¿Qué ven? Campañas de prevención. ¿Qué dice esa campaña de prevención? Que se sometan a qué examen, las féminas, por ejemplo. Papa Nicolau. Pregunto, esto es independientemente de la vida sexual. Eso nada tiene que ver, eso se pensaba antes. ¿Quién se ha hecho un estudio de Papa Nicolau el año pasado? Honestamente. No van a levantar los féminos, ¿no? Y para que se den cuenta.
Entonces, no estamos cumpliendo con qué, con este apostolado que está establecido. Entonces, ¿cómo queremos nosotros obligar o pedir a que nuestros pacientes acudan si nosotros no le damos importancia? Existen materiales que vamos a utilizar para prevenir. Por ejemplo, en este caso, a los 6 años yo puedo utilizar, hay un material que se denomina genéricamente sellante de fosas y fisuras. Lo puedo utilizar, porque donde se reúne la mugre para que lo entiendan con mayor facilidad en sus domicilios, donde se reúne la mugre con mayor facilidad, en los lugares donde hay resquicios, ¿sí? Huecos. Entonces, estas zonas, seguramente han aprendido en anatomía, estas zonas donde están las fosas, las fisuras, los surcos, técnicamente, ¿qué se denomina? Zonas prepatológicas. Prepatológicas. ¿Por qué son las prepatológicas? Porque son de preferencia ¿para qué? Para la acumulación de placa bacteriana. Y obviamente, si comienza a acumularse placa bacteriana, es el inicio por la. Van a aprender, no sé si ustedes ya han hecho microbiología, no, todavía no. La producción de ácidos, porque a las bacterias les encanta vivir en un medio ácido. Nosotros tenemos bacterias o no, tenemos en la cavidad bucal que forman parte de nuestra vida. Eso se llama técnicamente microbiota, lo que antes denominaba flora bucal normal, microbiota. Entonces se reúnen y pueden hacer estragos, imagínense. Dudas, preguntas, inquietudes, la hojita, please, la hojita. Les estoy quitando 5 minutos de su hermoso tiempo. ¿Tienen alguna clase inmediatamente después? Entonces vamos a aprovechar para llamar la lista, please. La lista, please.